Hola, mi nombre es Lupita Ibarra. Les voy a hablar sobre la osteología. ¿Qué es la osteología? Es la que describe todo el esqueleto cartílago de todos los animales. Ahora les voy a hablar sobre la columna vertebral. La fórmula vertebral puede ser las 7 cervicales, 13 torácicas, 7 lumbares, 4 sacros, 16 cervicales caudales. No es raro encontrar 12 vértebras torácicas. Puede encontrarse hasta 14 y 7 lumbares. Eso no es muy comúnmente. Existen 7 vértebras lumbares sin reducción en la región torácica. En algunos casos hay 14 torácicas y 5 o 6 lumbares. A veces la vértebra permanece separada. Vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son relativamente más grandes que las de vacuno. El atlas difieren fundamentalmente en la prominencia. En el arco dorsal están mucho menos desarrolladas. Las cavidades articulares craneales están separadas en la cresta central. Las apófisis transversas, las alas, forman puntos agudos caudalmente. Las apófisis espinosas ni asis no está alargada. Las vértebras sucesivamente están menos desarrolladas. Vértebras torácicas. Las vértebras torácicas por lo general son 13, pero puede encontrar hasta 14 o más raramente 12. Sus cuerpos son relativamente más anchos y menos comprimidas que las de vértebras del vacuno. Sus extremidades no están curvadas, especialmente hacia el final. Los forámenes intervertebrales son mayores que ocurre en los arcos de estas vértebras. Vértebras lumbares. Las vértebras lumbares son 6 o 7. Es más frecuente que 6 o 7. No es común encontrar 5 vértebras. En algunos casos hay una vértebra ambigua en la unión de las regiones torácicas y lumbares. Los cuerpos son más aplanados dorsalmente que los de vacuno. Las apófisis articulares craneales están más curvadas y solapas a las caudales. El sacro en general está formado por 4 segmentos, pero la última vértebra puede permanecer separada o fusionada solo parcialmente. No hay surco vascular en la superficie pelviana. Las espinas no están fusionadas, excepto de la primera y la segunda, que están unidas. Las apófisis transversas del último segmento son manifiestas y sobresalientes. El entero en nivel general recuerda al de vacuno. El número de segmentos puede estar reducidos a 6 y la división primitiva de la primera a la última vértebra. En 2 divisiones laterales, el primer segmento es cilíndrico con extremos. En el segundo, el tercero, anchos y planos. A continuación les mostraremos la osteología de los caprinos. Le voy a hablar sobre los huesos del miembro torácico del ovino. Como primero vamos a explicar la escápula. La escápula difiere de la del vacuno en los siguientes caracteres. Su borde dorsal de la escápula es más grande y el cuello más estrecho. La apófisis espinosa es menos sinuosa. La extremidad glenoidea es relativamente larga, ya que la tuberosidad escapular está conectada con el borde de la cavidad glenoidea, y otra es que la fosa subescapular es más grande. Pasemos con el húmero. El húmero es relativamente más grande y delgado que el del vacuno.
Su parte craneal de la tuberosidad mayor es roma y menos curvada, mientras la porción posterior es más pequeña. La otra sería su tuberosidad deltoides se halla más cerca de la tuberosidad proximal y es menos prominente. El radio es algo menos curvo que el del vacuno y su cara dorsal es más regularmente redonda. El cuerpo del cúbito es más delgado, especialmente en su mitad distal. Su función con el radio se produce más tardíamente y por lo común es mucho menos extensa que en la del vacuno. Pasemos a la parte de la mano. Los huesos del carpo recuerdan a los del vacuno, excepto en tamaño. El hueso accesorio es largo y menos tuberoso. El gran metacarpiano. Este es largo y delgado. El metacarpiano pequeño lateral a menudo está ausente o se halla representando por una cresta en el gran metacarpiano. Las falanges de los dedos principales son relativamente largas y estrechas. La tercera falange en particular es más aplanada en su lado abaxil, de modo que forma un borde dorsal prominente. De los sesamoideos proximales, el abaxil está comprimido transversalmente y el axil de delante atrás. El fémur está ligeramente curvado y su convexidad es craneal. Una línea muy manifestada separa la superficie lateral y caudal. La fosa supracondiloidea es muy poco profunda. Su cabeza tiene una fosa poco profunda y el cuello es muy distinguible. El trocánter mayor es poco más alto que la cabeza. Las crestas de la tróclea son similares y paralelas, pero ligeramente oblicuas. La rótula es relativamente más grande y estrecha que la del vacuno. La rótula nos va a servir para la separación de los huesos y hay una buena fricción entre ambos. Continuamos con la pierna, donde se encuentra el hueso tibia peroné. La tibia es más larga y estrecha en el ovino, pero en otros aspectos recuerda la del vacuno. El peroné no tiene cuerpo y su extremo proximal está representado por una pequeña prominencia distal al borde lateral del cóndilo lateral de la tibia. El extremo distal forma un maléolo lateral igual que el vacuno. Enseguida terminamos con la parte del pie, los huesos del tarso. Recuerdan los del vacuno, excepto en cuanto a tamaño, en este caso son más pequeños. Los huesos metatarsianos y de los dedos presentan características especiales similares a las partes correspondientes del miembro torácico. Con esto damos concluido los huesos del miembro torácico. Occipital. El hueso occipital de la oveja es más semejante a la del caballo en cuanto a forma y a la posición del vacuno, de la línea nucal. El etmoide. El etmoide es la forma de la pared rostral de la cavidad craneal y también se extiende dentro de la región caudodorsal de la cavidad nasal y consta de una placa cribiforme. La placa cribiforme tiene una posición transversa y separa las cavidades craneal y nasal. La superficie cerebral tiene dos zonas cóncavas o fosas separadas cristigali. Placa perpendicular tiene una posición media y se extiende rostralmente por la porción caudal de la cavidad nasal.
termina en 1.5 centímetros rostral al ángulo medio de la órbita. Dorsalmente articula con las superficies internas de los huesos frontales. El esfenoide. Los huesos del esfenoide forman la parte medial y rostral del suelo del cráneo, así como las paredes laterales de la cavidad craneal. El hueso presenta como una sutura transversa que indica su división. Las frontales. Las frontales no forman la forma caudal del cráneo como sucede en el vacuno. Las apófisis concavales varían en cuanto a forma, tamaño y dirección según las razas. Las suturas frontolagrimal y coronal permanecen distintas, pero la frontal se llega a obliterar. El cuerpo es convexo en su longitud, así como transversalmente. Temporales. En la oveja, la fusión de las porciones escamosas y petrosas es más posterior que en el vacuno, y la porción timpánica permanece distinguible de la petrosa durante un gran tiempo. La bulla timpánica es mayor, menos comprimida y está más íntimamente aplicada a la parte basilar del occipital. La apófisis estiloides es más y está más oculta. La placa del hueso que lo rodea no se extiende tan lateralmente a la extremidad libre del meato acústico externo. En los maxilares, el maxilar forma una mitad de la pared lateral de la cara y casi los 2/3 del paladar duro. La superficie lateral del maxilar es menos convexa que en el vacuno y la tuberosidad facial se presenta dorsal al quinto molar. La tuberosidad es más dorsal en una posición de lo que sucede en el vacuno. En los del cordero es generalmente más rostral. Desde la tuberosidad cresta, su curva dorsal caudalmente continúa cruzando el hueso cigomático hasta el ángulo medio orbital. Y los incisivos. Los incisivos son más rostrales de la cara y cada uno está compuesto de un cuerpo, una apófisis, una palatina y otra nasal. Los dos huesos están separados por un tabique interalveolar longitudinal que es más ancho rostralmente. En los palatinos, los huesos palatinos forman una porción del suelo y las paredes laterales y de la parte caudal de la cavidad nasal y están compuestos de placas horizontales y perpendiculares. Los pterygoideos son placas estrechas enlogadas sobre la parte caudal lateral de las coanas. Lateralmente, el hueso forma parte de la fosa pterygopalatina, inmediatamente rostral del foramen orbitodoratum, pero ventral cubierta por apófisis proteogenoidea del hueso basifenoides. En los nasales, los huesos nasales forman un techo de la cavidad nasal. Son convexos longitudinalmente, con una cavidad transversa cerca de la extremidad rostral. Esta extremidad es simple de dos huesos, forman una simple proyección medial, que no tiene la misma forma de la espina que en el caballo. Las articulaciones con los huesos frontales están más estrechadas, y los huesos nasales no son tan fácilmente demostrables como los cráneos en estado seco como sucede en el vacuno. Y los lagrimales forman parte de la superficie lateral de la cara, así como el borde rostral y parte del borde medial de la cavidad orbital. Las partes facial y orbital son casi iguales de tamaño. La parte facial es cóncava ventralmente y la parte de la fosa lagrimal externa que está ocupada con el animal vivo en una bolsa infraorbital. El hueso cigomático, o como también se le conoce, el hueso molar, es un hueso corto y compacto, que está en la parte caudolateral de la cara y forma el borde ventral de la cavidad orbitaria. La parte facial está dividido por una cresta procedente de la tuberosidad facial hasta el borde orbital, y dorsalmente está deprimido para formar la parte ventral de la fosa lagrimal externa.
Al igual, el seno maxilar se extiende a corta distancia dentro del hueso antes que se produzca la bifurcación en apófisis frontal y temporal. Ahora hablaremos de las conchas nasales, de las cuales hay tres tipos, las cuales son concha nasal dorsal, concha nasal ventral y por último la concha nasal media, donde las conchas dorsal y ventral son más delicadas que en la concha nasal dorsal. Este tipo de concha sobresale en cada uno de los extremos y se extiende desde el nivel del foramen supraorbital hasta la unión de los tercios rostral y medio del hueso nasal. Los que son irregularmente oval y se extiende ventralmente desde la cresta etmoidal al hueso nasal, lo que incluye una cavidad de aire. La concha nasal ventral, este tipo se origina a partir de la cresta conchal y la placa media del maxilar, que pasa ventromedialmente a unos 1.5 centímetros hasta bifurcarse. La placa ventral se engrosa ventral, lateral y dorsalmente en un pequeño círculo en donde la placa dorsal es más extensa. Se curva dorsal, lateral y ventralmente para seguir curvándose y llega a formar un círculo y medio. Concha nasal media. Este tipo se extiende rostralmente a nivel del tercer molar, que se asienta medial a los huesos lagrimal y cigomático, y caudalmente ocupa el espacio entre las conchas nasales dorsal y ventral. Esta concha nasal cuenta con tres lados con caras dorsal y ventral y media. En sentido lateral está curvado hacia los huesos lagrimal y cigomático, mientras que en la superficie media está aplanada por el septum nasal, o como también se le conoce, tabique nasal, el cual entre la cavidad de la concha y el seno frontal es incompleto en cráneos desecados. Seguidamente hablaremos sobre el vómer, el cual es un hueso de la cara de forma laminar, cuadricular, irregular, compacta, impar y central, que constituye la parte posterior del tabique nasal, que divide la nariz en fosas nasales izquierda y derecha. El vómer está más libre en la oveja que en el vacuno, donde el borde dorsal es menos cóncavo y tiene bordes más gruesos, y el cuerpo es más grueso y semejante a una placa y termina en un borde caudal vertical. El siguiente hueso del cual hablaré es similar al del vacuno. Los alvéolos para los incisivos son ligeramente mayores que las raíces de los dientes, pero en caso del vacuno son más largos, por lo cual los incisivos están más fijos y tienen menos movimiento durante la masticación. Esto quiere decir que durante la ingesta del alimento, los incisivos tienen menor movimiento, ya que están más profundamente prolongados por los alvéolos.